Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un viernes más, ¿verdad? De nuestras clases de historia de la iglesia. Esta ya es nuestra semana número 25 de este tiempo del Instituto Bíblico acá en Casa de Oración Santiago. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él nos da la oportunidad de ir avanzando en la historia, de poder conocer un poco más de nuestros hermanos que nos han precedido. Y con toda seguridad sabemos que el Señor ha guardado a su iglesia y nos seguirá guardando a nosotros, ¿verdad? A su iglesia en medio de toda circunstancia. El Señor seguirá guardando, sustentando a su iglesia hasta que Él regrese. Vamos a hacer una oración para poder comenzar este tiempo. El día de hoy le invito a que cierre sus ojos y podamos dar gracias al Señor. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo, Señor, de estudio, de historia de la iglesia. Gracias por los hombres, los registros que hay, Señor, por los hechos de ellos que nos animan a nosotros a darnos cuenta, Señor, cuán grande eres tú, cómo tú has usado a todos estos hombres, Señor, durante la historia y cómo nosotros, Señor, tenemos un desafío por delante, siendo nosotros hoy en este tiempo una iglesia, Señor, que está sufriendo tantas circunstancias extrañas, que no son extrañas para ti, sino para nosotros como personas. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas a través de la instrucción de tu palabra, la instrucción de la historia, para que podamos nosotros darnos cuenta que a través, Señor, de la historia tu iglesia ha salido adelante en medio de toda adversidad, oposición, porque tú guardas a tus hijos, Señor. Te doy gracias porque tu palabra, Señor, ha sido milagrosamente, Señor, sustentada y sostenida, Señor, durante todo este tiempo. Hoy la tenemos en nuestras manos y podemos, Señor, tener fortaleza, seguridad y paz en medio de cualquier circunstancia. Como dijo nuestro Señor Jesús, que todas las cosas que Él le dijo a sus discípulos, problemas, oposición e incluso muerte que iban ellos a vivir por causa del Evangelio, dijo: Señor, tú dijiste que todas estas cosas tú les dijiste a ellos para que en ti, Señor, encontremos paz. Porque en ti hay paz, Señor. En el mundo tendremos aflicción, pero tú nos dijiste: confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros hoy podemos vivir en medio de un mundo convulsionado, un sistema, Señor, apartado de ti, llenos de paz, porque tú estás en absoluto control de todo y tú, Señor, estás en completo control de nuestras vidas. Por eso te damos gracias con todo nuestro corazón. A través de Jesús oramos y te rogamos que la historia del día de hoy que podamos estudiar pueda ser de bendición para nuestras vidas, para mis hermanos que han dado tiempo para estudiar también, Señor. A través de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estudiar en nuestra clase, como les decía, número 25, de dos hombres muy importantes en la historia, ya mucho más contemporáneos, ¿verdad?, en la historia de la iglesia. Y a estos dos hombres Dios los usó de una manera sorprendente y de los cuales sin duda debemos de aprender su ejemplo. Además, vamos a ver cómo inició y las causas de la evangelización en América, para que nosotros ya podamos llegar muy pronto a cómo ocurrió la evangelización y los inicios de la iglesia en Chile. Bueno, primero vamos a hablar acerca de un hombre llamado John Bunyan. Muchos le llaman así, o también se pronuncia muy bien como John Bunyan. Entonces, para que hablemos de la misma persona cuando la oigamos por ahí o podamos ver su nombre. Él es escritor del libro más vendido de la historia después de la Biblia. Fue tal el impacto del libro que él escribió que cada uno de los hogares en Inglaterra, todas las personas en ese tiempo, todos los cristianos tenían en su casa una copia de la Biblia y una copia del libro que John Bunyan escribió llamado El progreso del peregrino. John Bunyan nació en 1628 en Elstow, en Bedfordshire, en Inglaterra. Fue hijo de Tomás y Margaret Bunyan. Y bueno, el padre de Bunyan era un calderero. Él viajaba por las zonas, por las calles, reparando ollas y sartenes, lo que hoy podríamos llamar un ojalatero, ¿verdad? Y cuando era niño, Bunyan aprendió el oficio de su padre y recibió, por estas carencias, ¿verdad?, que ellos tenían, una educación muy simple y la historia cuenta que muy rudimentaria. Eran personas de situación muy humilde, por lo que pudo estudiar en verdad muy poco y fue su educación en un nivel muy, muy, muy básico. En el verano de 1644 murió su madre y también murió su hermana Margaret. Ese otoño, por estas causas, cerca de cumplir ya los 16 años,
se enlistó en el ejército para luchar durante la primera etapa de la Guerra Civil inglesa. Bunyan pasó casi 3 años en el ejército y dejó esta etapa de soldado en el año 1647 para regresar a Elstow, a su oficio como calderero. Y su padre, cuando él regresó, se encontró con la sorpresa de que se volvió a casar. Es más, tenía más hijos. Y Bunyan, conmovido yo creo por esta situación, trabajó y se compró una casa de campo en Elstow High Street. Esto es muy importante porque esta casa es muy reconocida el día de hoy ahí en Elstow, esa zona, ¿verdad? Bueno, 2 años después que dejó el ejército y comenzó este oficio y se apartó de la casa de su padre, Bunyan se casó. El nombre de su esposa y la fecha exacta de su matrimonio no se conocen, pero Bunyan recordó que su esposa era una mujer muy piadosa y cuando ellos se casaron, esta mujer trajo consigo a vivir ya con él como esposa 2 libros que a él le impactaron mucho. Fueron 2 escritos puritanos que ella había heredado de su padre. Ahora usted puede decir, bueno, ¿qué es esto, pastor, de puritanos? Bueno, la reforma trajo consigo un despertar, pero asimismo, grupos de hermanos conformaron pensamientos dentro de la misma reforma. Por ejemplo, la semana pasada vimos 3 de estos grupos que se separaron entre sí por creencias más o menos radicales, ¿verdad? Cada uno de ellos puede expresar que lo hacía de forma radical, pero esto es una ideología muy particular. Eh, Estaban los calvinistas, estaban los luteranos y los anabaptistas. El puritano fue un movimiento de reforma dentro del naciente anglicanismo inglés. Esta fue una separación de Inglaterra del catolicismo, el anglicanismo, que tenía acercamientos a la reforma, pero no en su totalidad. El anglicanismo, que ocurrió esto a finales del siglo XVI, y cuya influencia se extiende hasta nuestros días, pero hoy hay una deformidad dentro del anglicanismo terrible. Hay iglesias que incluso avalan y apoyan la homosexualidad. Eh, es muy terrible lo que pasó. Y bueno, esto del anglicanismo influyó bueno, a todo lo que era Inglaterra por causa del rey Enrique VIII, que él decidió separarse del catolicismo de manera radical, porque no estuvo de acuerdo con algunas cosas que históricamente usted las puede ahí estudiar, pero él quiso separarse básicamente porque el catolicismo no le permitía a él tener otra esposa. Con la primera esposa no podía tener hijos y tenía otros problemas, entonces decidió volver a casarse, pero el catolicismo se lo impidió, no podía tener otra ceremonia, él decidió separarse. Y él decidió hacer su propia, de algún modo, ideología religiosa dentro del imperio. Y ahí es donde viene el anglicanismo de manera fuerte, ¿no? E incluso el mandamás era el obispo de Canterbury, ¿verdad? Era quien dirigía el anglicanismo. Y en medio del anglicanismo, como influyó a personas tan conocidas y tan masivas, ocurrió que hubo un grupo que no estuvo de acuerdo con la totalidad del anglicanismo y decidió hacer una ideología distinta. Estos son los puritanos. Eh, bueno, influyó a personas de la talla, por ejemplo, de Carlos Spurgeon, o más contemporáneo aún a Martin Lloyd Jones, que eran hombres puritanos, ¿no? Llamados ellos a sí mismos. Y se denominaban puritanos ya que querían purificar a los creyentes de las influencias de la religión católica, pero además de las ideologías un poco ambiguas del anglicanismo, y establecieron esta purificación por medio de la predicación pública del Evangelio y los escritos que ellos le llamaron panfletos que entregaban en las calles, aclarando doctrinas y textos de la Biblia. Esta fue la influencia inicial de John Bunyan, ¿verdad? Que pudo ver estos escritos puritanos y recordó que además de estos 2 libros, Dios también puso en ellos un cierto ápice de pobreza, porque cuenta él en sus escritos que además de estos libros puritanos, ellos solamente tenían un plato y una cuchara para los dos. Esto nos habla de 2 cosas, de su profunda pobreza, pero también de el contentamiento que tenían de tener que compartir con su esposa un solo plato y una sola cuchara.
Esto los llevaba, ¿verdad?, a tener una buena relación, ¿verdad?, de compañerismo en absolutamente todo. Y cuenta Bunyan que él no se sentía pobre en lo absoluto, a pesar de esa condición en la que ellos estaban viviendo. Bueno, entonces estos libros puritanos fue lo que él comenzó a leer y es como comenzó esta ideología de doctrinal en el corazón de Bunyan. Ellos tuvieron 4 hijos y su primera hija, Mary, nació en el año 1650 y pronto para Bunyan se hizo evidente que su hija era ciega. Como yo les decía, tuvieron 4 hijos en total y una de ellas era completamente ciega. Entonces era una vida difícil de pobreza y además con estas complicaciones, con su hija ciega, ¿verdad? Durante su juventud, Bunyan había disfrutado, cuenta la historia, de una vida de algún modo libertina, era bueno para el baile y disfrutaba del juego y le gustaba ir a jugar incluso los domingos. Y esas actividades estaban prohibidas por los puritanos, quienes tenían una visión bastante estricta, sobre todo respecto al domingo, que era el día del Señor. Y un domingo el vicario de Elstow predicó un sermón contra el quebrantamiento del día del Señor y Bunyan tomó muy en serio ese sermón, se prometió no jugar nunca más en domingo. Y fue en una ocasión, mientras practicaba un juego que no era aceptado en ese tiempo, cuenta que una voz acudió repentinamente del cielo y él dice, esta voz vino directo del cielo a mi alma, que me dijo, ¿dejarás tus pecados e irás al cielo o mantendrás tus pecados e irás al infierno? Wow, durante estos años y este tiempo, Bunyan tuvo intensos conflictos espirituales, lo que le llevó a buscar y a caminar en pos de conocer la verdad del Evangelio. Durante este tiempo, mientras estaba en este conflicto y mientras además estaba dedicado al conocimiento por medio de la Biblia y de estos libros puritanos y además de sus labores como ojalatero, ¿verdad?, reparador de ollas y de sartenes, él fue de viaje para trabajar y pasó junto a un grupo de mujeres que hablaban de asuntos espirituales en la puerta de una casa. Y él se acercó y el tema que hablaban era el nuevo nacimiento. Esto atrajo la atención completa de Bunyan. Y él quedó tan impresionado por la naturaleza de esta charla que decidió unirse formalmente a la iglesia. Y él comienza su vida cristiana en una iglesia bautista. Entonces, era bastante interesante, porque él ya tenía ciertos conocimientos por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la lectura de estos libros puritanos. Entonces, por instigación de otros miembros de la congregación, Bunyan comenzó a predicar en las calles respecto a lo que había oído y también en la misma iglesia. Y el ascenso de Bunyan como predicador popular coincidió con la restauración del rey Carlos II. Esto porque había de algún modo libertad para predicar hasta los tiempos difíciles que vendrían. En 1658 muere la esposa de Bunyan y lo dejó solo con 4 hijos. No olvidemos que una de sus hijas era completamente ciega y él queda completamente viudo. En ese mismo periodo, la libertad de culto que los separatistas habían disfrutado durante aproximadamente 20 años rápidamente se quebrantó. Aquellos ya quienes no se ajustaran a la nueva ideología anglicana de la Iglesia de Inglaterra serían arrestados. Y en enero de 1661, Bunyan se encontraba recluido ahora en la cárcel del condado. Y él le ofrecieron a John Bunyan, le ofrecieron ser liberado si él prometía dejar de predicar en las calles, pero él se negó rotundamente. Esto impactó en el carcelero que tenía Bunyan, o que el carcelero que cuidaba a Bunyan, ¿no?, que procuraba que Bunyan estuviera en su celda. Y Dios le dio gracia ante su carcelero, quien en ocasiones le dejaba ir a su casa a ver a sus hijos. Le permitía traer sus pertenencias, sus libros, su Biblia, y además le ofrecía que fuera él quien enseñara en los cultos clandestinos que se organizaban en la cárcel y en algunas otras comunidades. ¿Se imaginan esa gracia de Dios para con el carcelero? Y el encarcelamiento en sí a John Bunyan le dio el incentivo y la oportunidad para dedicarse a algo que él después consideraría una pasión profunda, que fue el escribir libros.
Entre el año 1660 y 1672, él escribió al menos 9 libros. Pero desde el 1667 hasta 1672, Bunyan probablemente pasó la mayor parte de su tiempo en su mayor legado. Un libro muy famoso en la historia del cristianismo y muy importante a la vez, llamado El progreso del peregrino. Carlos II eventualmente cedió en 1672, emitiendo una declaración de indulgencia, y los hermanos fueron liberados, y Bunyan también fue liberado, y fue llamado a ser el licenciado del ministerio congregacional, y llamado a ser el pastor de la iglesia de Bedford. Imagínense cómo el Señor trata con él en la cárcel, y al salir, y bueno, todo lo que ocurrió en la cárcel, y al salir es como Dios le usa de manera impresionante. Y luego de eso se renueva la persecución, y Bunyan fue nuevamente encarcelado durante 6 meses. Y después de su segundo encarcelamiento en 1678, su libro El progreso del peregrino fue ya definitivamente publicado. Se dice que en ese tiempo se publicaron más de 200,000 copias en el primer tiraje, de impresión. Y se acabó totalmente, porque fue un libro de tanto impacto para la iglesia de ese tiempo, que fue de mucha bendición. Y como yo les decía, cada hogar tenía una Biblia y un libro del progreso del peregrino. Ahora, el libro trata sobre una narración alegórica que describe el propio proceso de conversión de John Bunyan, el protagonista. Y es impresionante porque el trabajo del protagonista era de calderero. Entonces, Bunyan realmente se describe a sí mismo. Y este protagonista llamado Cristiano vagabundea desde la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Es una peregrinación hecha difícil por la carga que lleva Cristiano, que es el pecado, está representado en el libro, ¿no?, como un yunque sobre su espalda, un peso muy difícil de llevar. Él buscando quién le pueda liberar de ese peso. Y el protagonista viaja a través del desierto de la desesperación, la feria de la vanidad y otras estaciones simbólicas. Y este protagonista llamado Cristiano y la mayoría de los personajes son llamados por sus características más evidentes. Algunos personajes son, por ejemplo, evangelista, otro es buena voluntad, otro personaje se llama esperanza, otro es fiel, otro es desesperación dentro de otros personajes. Y toda la novela relata el viaje de Cristiano por su vida buscando la salvación, queriendo él también salvar a su familia. Y el libro fue instantáneamente popular en todas las clases sociales, sin distinción. Cada hogar inglés que poseía una Biblia también tenía una copia del libro El progreso del peregrino. Eventualmente se convirtió en el libro más vendido después de la Biblia en toda la historia editorial. Y a pesar de que el libro le dio a Bunyan una gran fama, nunca abandonó su labor pastoral en la iglesia de Bedford. Él continuó escribiendo novelas, escribía obras doctrinales, escribió un libro de versos y un libro incluso para niños. A los 59 años, Bunyan era uno de los escritores más famosos de Inglaterra. Qué impresionante, ¿eh? Un hombre sin educación profesional, un hombre sin estudios profundos, pero con un corazón apasionado por las cosas de Dios, por la justicia de Dios, al grado de expresar su propia vida en un libro, en una novela, que permitió a muchos cristianos entender el progreso que debe de vivir y debemos de vivir los creyentes en esta vida, sabiendo de que vamos de camino a. En agosto de 1688, John Bunyan cabalgó bajo fuertes lluvias para pastorear a un padre y a su hijo, y a causa de este viaje se enfermó, y producto de esta enfermedad, él muere. Bunyan escribió uno de los libros más queridos de toda la historia. Es más, del cristianismo en general. Y a pesar de tener, como les decía, poca educación y de pasar 12 años en la cárcel, nada lo frenó a no cumplir el propósito y el plan de Dios. Es increíble cómo en la historia de la iglesia vemos hombres y mujeres a quienes Dios ha transformado y les ha usado de manera increíble, no por condición social o intelectual,
sino por sus corazones dispuestos a servir a Dios a pesar de cualquier adversidad. Yo les recomiendo de corazón que puedan ver la película El progreso del peregrino. Hay una versión que es la que a mí más me gusta, que es la versión del año 2008. Es una de las últimas, es tipo película, y es la narración de este libro. Nos va a permitir a todos entender cómo pensó y cómo Dios inspiró a este hombre, John Bunyan, a ver y a explicar que los procesos en los cristianos todos los vivimos. Todos tenemos momentos difíciles de opresión, cuando vienen malos consejeros, cuando vienen buenos consejeros, cuando Dios prueba nuestra fe, cuando Dios prueba nuestra firmeza como cristianos, cuando el Señor permite que vivamos situaciones para ver en qué dirección vamos caminando. Y todo cristiano vive esa oposición, esa adversidad. Es por eso que, como orábamos al principio, cuando Jesús les dice en Juan 15, que le dice a los discípulos, a ustedes les van a aborrecer. Les van a aborrecer. Esa palabra, ese verbo, está en un tiempo verbal que les está diciendo, a ustedes ya los aborrecen. O sea, no está hablando de una acción futura, está hablando de una acción presente. Ya los aborrecen, ahora ya. Y Jesús les dice, a ustedes los van a aborrecer por causa de mi nombre. Y después les dice, bueno, no tan solo eso, en el 16, capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 1, les dice, es más, a ustedes los van a expulsar de las sinagogas. Es más, el 16.1 dice, yo les advierto estas cosas para que no tropiecen. Esa palabra también significa y da un símil a una trampa de un resorte, que es algo que no los sorprendiera, que estuvieran alertas, que eran cosas que iban a ocurrir. Y el versículo 2 hasta el 4 les dice, los van a sacar de las sinagogas. Es más, va a llegar un momento donde los van a matar y van a decir que están honrando a Dios porque lo hacen. Es impresionante cómo Jesús habla con tanta claridad. Luego en el capítulo 16 de Juan, el Señor dice, pero yo enviaré al Consolador. Es más, le dice, pero yo ahora me voy. Antes de decirlo del Consolador, dice, pero yo me voy. O sea, imagínense, los iban a aborrecer, los estaban aborreciendo, los iban a echar de las sinagogas, los iban a matar y además Jesús se va. Dice, pero yo enviaré al Consolador. Y yo me imagino la incertidumbre de cada discípulo en ese momento. Y Jesús termina el capítulo 16, versículo 33, diciendo, todas estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué increíble cómo el Señor dice todo lo anterior, puras cosas humanamente malas, humanamente terribles, ¿verdad? Pero el 33 termina diciendo, todas estas cosas que yo les dije, se las digo para que en mí tengan paz. O sea, el Señor no dice, yo les puedo dar paz. No, yo les doy paz. Les doy paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que este es el más grande reto del cristiano actual, que nosotros al ver la historia de la iglesia, vemos a hombres y mujeres que pudieron, por medio de la fe, vivir en una sociedad perversa, terrible, no tan solo inmoral, sino en oposición contra Dios, que los mataban, los asesinaban, los martirizaban, los perseguían por causa del Evangelio. Pero es impresionante ver cómo Dios usa a un hombre para dar claridad respecto al camino del cristiano en esta vida y que nosotros podamos hoy también aprender de esto. Bueno, mis hermanos, además de John Bunyan, ¿verdad? O John Bunyan, vamos a hablar de otro hombre el día de hoy llamado John Wesley. John Wesley. Es impresionante darnos cuenta a través de la historia cómo ya en el siglo XVIII, ¿verdad? 17, 18, vemos mucha separación dentro del mismo cristianismo que viene de alguna manera expuesto en este periodo de la Reforma. Y vemos, por ejemplo, cómo los puritanos impactaron tanto a lo que era John Bunyan. Y ahora vamos a ver otra rama, ¿verdad?, del cristianismo y el porqué. John Wesley, unos pocos años después de la muerte de John Bunyan, nace un hombre muy importante en la historia de la iglesia contemporánea, John Wesley, en 1703, en Inglaterra también. Su padre Samuel era clérigo y su madre Susana.
Su madre fue la maestra de John Wesley y de sus 18 hermanos. ¿Se imaginan lo que es ese familión? John Wesley tenía 18 hermanos. Dentro de esos hermanos está uno muy famoso llamado Carlos o Charles Wesley, ¿verdad? Su hermano de sangre con los que trabajó muchos años, que ahora estudiaremos. Bueno, Wesley asistió a Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. Ya sabemos lo que es el ministerio anglicano, ¿verdad? La iglesia anglicana fue la separación de Inglaterra con el catolicismo, y este movimiento surgió cuando Enrique VIII decidió hacer esta separación definitiva de Inglaterra con el papado y estableció bases que tenían ciertos rasgos de la reforma, no siendo un movimiento completamente reformado. Y en Oxford él estaba participando y era una persona importante dentro del anglicanismo, y él se unió a un grupo que se denominó el Santo Club, que fue fundado por su hermano Charles, ¿no? O Carlos Wesley, cuyos miembros hicieron votos para llevar vidas santas. O sea, a pesar de que el anglicanismo no fuera perfecto en su ideología o en su doctrina, ¿verdad? Ellos decidieron llevar vidas santas. Además, se prometieron visitar cárceles, orar y leer la Biblia diariamente. Entonces es impresionante cómo él, a pesar de estar en un sistema no perfecto, Dios mueve el corazón de ellos para que buscaran a Dios de una manera mucho más profunda. Ahora, a fines de 1735, ya John Wesley tenía aproximadamente 32 años, él viajó a América a servir como pastor a los colonos británicos en Savannah, en Georgia. Pero el barco en el que viajaban enfrentó una fuerte tormenta en el viaje, y Wesley, que también era el capellán del barco, el pastor, temió por su vida. Estaba muerto de miedo, pero notó que un grupo de misioneros protestantes moravos de Alemania no tenían miedo en lo absoluto. De hecho, durante la tormenta cantaban con calma y llenos de pasión por el Señor. John Wesley escribe en su diario que en esta gran tempestad, cuando todos los ingleses, incluido él a bordo, perdieron enteramente toda compostura, estos alemanes, dice, me impresionaron con su calma y total resignación a Dios, como diciendo, si aquí morimos, morimos, y si vivimos, vivimos para el Señor. Y él también observó la humildad de ellos bajo muchos tratos, incluso durante el viaje, tratos insultantes hacia estos hermanos alemanes moravos. Entonces esto le impresionó. Cuando terminó el viaje, le preguntó al líder de los moravos acerca de su serenidad. Y el moravo le preguntó a Wesley, siendo el pastor, el capellán del barco, le dijo, ¿eres cristiano? ¡Wow! Wesley dijo que sí, pero luego reflexionó diciendo, me temo que fueron palabras vanas. Me temo que dije algo que en realidad no vivía. De hecho, Wesley estaba confundido por la experiencia, y su confusión lo condujo a un periodo de aún más de una profunda búsqueda, y finalmente lo llevó a una conversión verdadera. Su viaje a América fue un fracaso. Cuando intentó imponer en medio del sistema anglicano esta ideología del Santo Club, de buscar de Dios, de querer llevar una vida santa, de ayudar a los necesitados y todo, la congregación en América se le rebeló. Y decepcionado John Wesley decidió regresar a Inglaterra con su fracaso a sus espaldas. Y después de hablar en este retorno a Inglaterra con otro moravo, otro hermano alemán, Wesley concluyó que él carecía de fe salvadora. Increíble, ¿no? Todos piensan que tienen fe, pero ¿cuántos creen o cuántos tienen la fe que salva? Y fue al volver a Inglaterra que entró en aquellas más profundas experiencias y desarrolló aquellos maravillosos dones como un predicador ya popular. Fue el 24 de mayo de 1738, cuando John Wesley cuenta a él que tuvo realmente la experiencia de conversión que cambiaría su vida para siempre. En aquel tiempo se asoció a sí mismo con un hombre muy importante en la historia también de la iglesia, llamado George Whitefield, o Whitefield. Y él era muy conocido porque era un hombre muy elocuente. Entonces, Whitefield de algún modo impactó a una sociedad, y él se asoció con John Wesley porque no le alcanzaba ni el tiempo
ni la vida para hacer todas sus labores. George Whitefield fue un ex compañero del Santo Club y estaba teniendo este gran éxito como predicador en Inglaterra y sobre todo en la ciudad de Bristol. Y cientos de pobres de la clase trabajadora, oprimidos por la industrialización y descuidados absolutamente por la iglesia, se estaban convirtiendo bajo su ardiente predicación. Pero Whitefield necesitaba ayuda por su edad y por la cantidad de conversos. Así que él habló con John Wesley y le dijo que lo apoyara. Pero John Wesley desconfiaba del estilo de Whitefield. Él cuestionó, por ejemplo, la predicación al aire libre. Él decía, no, hay que hacerlo en la iglesia. Era bien cuadrado, ¿verdad? Porque en ese tiempo la predicación al aire libre era revolucionaria en ese momento. Y también se sentía incómodo John Wesley con las reacciones emocionales de las personas. Pero finalmente aceptó la propuesta de Whitefield. Y Wesley no tenía intención de fundar una nueva denominación en lo absoluto, pero las circunstancias históricas y en verdad su genio organizativo conspiraron para que así fuera. Los seguidores de Wesley comenzaron a reunirse en los hogares y cuando crecieron, Wesley tuvo que organizar clases. Y estas clases él las agrupaba para que la iglesia pudiera reducirse a un número en el cual todos pudieran oír y pudieran participar. Se reunían semanalmente para orar, leer la Biblia, conversar sobre su espiritualidad y además recaudar dinero para las necesidades de la iglesia y para obras de caridad. Este movimiento, este grupo de gente creció rápidamente. Aunque Wesley de algún modo programó su predicación itinerante para no interrumpir los servicios anglicanos locales, causó descontento entre los anglicanos. Claro, porque era un anglicanismo extraño para lo que ellos consideraban. Entonces Wesley respondió, el mundo es mi parroquia. O sea, como que adoptó la ideología de Whitefield, diciendo, no, es que yo no me puedo encerrar, yo tengo que ser un predicador itinerante. El mundo necesita de Cristo, no tan solo la parroquia o no tan solo la iglesia. Y bueno, los fundadores de este movimiento, apartándose ya definitivamente del anglicanismo, ellos le llamaron la iglesia metodista. Qué curioso, ¿verdad? Los hermanos John y Carlos Wesley, a través de sus profundas experiencias de salvación, de dar a entender a los cristianos de ese tiempo que los pecados solo eran perdonados exclusivamente por los méritos de Cristo crucificado. Y ellos fueron transformados de sinceros y fervorosos buscadores de la santidad cristiana, de hombres de fe gozosa, hombres serenos, con gran capacidad de guiar a otros a esta misma experiencia de salvación, decidieron establecer esta ideología o este nombre de este grupo de personas llamados los metodistas o la iglesia metodista, que se caracterizaba fundamentalmente por valorar la oración personal y la lectura común de la Biblia, que constituye de algún modo la regla suprema en materia de fe y de vida, ¿verdad? Sin duda. Y además le daban gran importancia a la experiencia personal del perdón de los pecados y a la necesidad de unirse fraternalmente a la iglesia para estar unido a otros cristianos. Entonces, por su propio testimonio personal y como él predicaba también a campo abierto, por esta actividad evangelizadora y pastoral de sus seguidores, el movimiento liderado por los hermanos Wesley creció rápidamente, llegando a numerar más de 100,000 personas solo en Gran Bretaña. Y en Norteamérica, antes del año 1800, tenían más de 100,000 hermanos pertenecientes a la iglesia metodista. ¿Se imaginan lo que es eso? Hoy usted puede decir, pero no es tanto, es que estamos hablando de otro siglo. Cuando la población del mundo, ¿cuánto habrá sido? No sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos podemos pensar que era a lo mejor, no sé, 1,000 millones de personas. Hoy somos 7,000 millones. Estoy haciendo simplemente un número, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero era una cantidad enorme de personas. Entre Gran Bretaña y Norteamérica, más de 100,000 personas que eran alcanzadas por la iglesia metodista. Es impresionante. Finalmente, el crecimiento obligó a los metodistas a emplear ahora predicadores laicos. O sea, ya los pastores no dieron abasto. Y estos predicadores laicos, que fue la primera iglesia que preparó hermanos que no eran pastores para enseñar a la iglesia.
Eso es un laico, una persona que no tiene una labor pastoral o un ministerio pastoral, sino que es un miembro de la iglesia. Y lo que hizo Wesley fue preparar laicos o hermanos de las iglesias, tomarlos, enseñarles, doctrinarlos respecto a la enseñanza y que tuvieran ciertas funciones limitadas dentro de la iglesia y que pudieran enseñar. Wow, eso fue una decisión tan radical en su tiempo, que hoy lo vemos mucho, ¿verdad? En la iglesia, sea metodista o no, lo vemos mucho. Pero él lo hizo, y esto es muy importante de entender, por las carencias y necesidades de la iglesia, por la cantidad de gente y los pocos pastores que habían, porque no daban abasto. Además de eso, la instrucción es fundamental para que un laico pueda enseñar a la iglesia. Porque ¿cómo enseña a alguien que no ha sido instruido? Y no me refiero a que alguien le dé una clase y él la comparta. Me refiero a instrucción personal. Porque la instrucción lleva dos cosas. Primero, conocimiento. Y segundo, testimonio. Porque tenemos que entender aquí dos cosas, que es un poco lo que consideraba Wesley. Entender que el conocimiento es fundamental, que alguien no tan solo sea lector y estudiante de la Biblia, sino que sea alguien que tenga también un don de enseñanza. Es muy importante, ¿verdad? Y lo segundo, el testimonio personal es fundamental porque el testimonio es el respaldo al conocimiento. Porque a la larga, lo que yo pueda enseñar, si no va respaldado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no toca los corazones, si no es Dios el que habla las vidas, no sirve de absolutamente nada. Es meramente conocimiento. Por eso, todo aquel que enseña debe de rogar que quien toque los corazones sea el Señor, que nos dé entendimiento y nos permita entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Como se habla en algunas ideologías cristianas hoy, de estos grupos separados, ser un instrumento. Pero esto es mucho más allá, es ser realmente, nosotros simplemente un vocero. Un vocero. Simplemente una persona que mueva su boca, pero que la voz sea de Dios quien habla en los corazones. Es por eso la importancia de lo que hizo Wesley, ¿no? De establecer como una escuela bíblica dentro de la misma iglesia para que los laicos pudieran enseñar y tener algunas funciones limitadas. Bueno, en 1787 se le pidió a Wesley que registrara a sus predicadores laicos como no anglicanos. O sea, la iglesia anglicana se molesta por esta actitud de que no fueran los obispos o los pastores los que enseñaran en la iglesia. Entonces les dijo, mira, si ellos están predicando, nosotros no aceptamos eso. La iglesia anglicana no lo apoya. No estamos de acuerdo. Entonces él tuvo que quitar esos apoyos y salir adelante con esta nueva organización metodista. Entonces, mientras tanto, se aísla la revolución y esta revolución evangélica, por decir de algún modo, del cristianismo, ¿verdad? Aísla a la iglesia metodista americana de todo lo que eran las conexiones anglicanas, porque la iglesia anglicana era la iglesia de Inglaterra, ¿verdad? La iglesia que llevaba todo esto. Entonces la iglesia metodista era como una iglesia naciente. Y todos los contactos, los medios, los recursos que tenía la iglesia anglicana aíslan a los metodistas americanos. Y ahí es donde comienza la iglesia metodista a tomar autonomía y gran auge, no tan solo en Inglaterra, sino en América. Y con estas y otras circunstancias, el metodismo finalmente termina separándose por completo de la iglesia de Inglaterra. Y lo que llevó a cabo Wesley en su vida bordeaba lo increíble. Porque si nos damos cuenta cómo Dios usó a este hombre que se sentía tan seguro de su conversión, a través de un viaje se da cuenta de que está totalmente inseguro de su conversión, es más, no sabía absolutamente nada. Fracasa en este plan que él tenía, ¿no? Apoyado por la iglesia, siendo un hombre importante dentro de su sector. Y él regresa y se encuentra con Dios. Y en este encuentro con Dios es donde Dios cambia su vida por completo. Y él se dispone a Dios, pero tiene mucha oposición. Pero ahora sí sabe la verdad y conoce la verdad. Entonces Wesley, cuando él tenía 85 años, él hablaba y decía, yo le doy gracias a Dios por ser casi tan vigoroso como siempre.
él lo dedicaba y él decía que todo venía por la gracia y la voluntad de Dios. Él decía lo siguiente: siempre he dormido profundamente. Dice, llevo más de 60 años levantándome a las 4 de la mañana y por 50 años predico cada mañana a las 5. Dice, apenas en mi vida he sentido algún dolor, resquemor o ansiedad. Predico 2 veces al día, dice él, y a menudo 3 y 4 veces. He estimado que cada año, dice, viajo entre 4.500 millas inglesas. Y dice la mayoría de ellas a lomo de caballo, o sea, ni siquiera en una mesa, ¿verdad? O sea, perdón, silla de montar. Y los éxitos logrados por la predicación metodista tuvieron que ser alcanzados a través de una larga serie de años, porque ellos tuvieron muchas persecuciones por apartarse del anglicanismo. Entonces, en casi todas partes de Inglaterra, los hermanos Wesley, donde llegaban, ya se rumoreaba que venían los metodistas que se habían apartado del anglicanismo y los enfrentaban al principio. El populacho que les apedreaba les intentaba herir e incluso muchas veces tuvieron que huir porque los querían matar. Solo en ocasiones hubo intervenciones de la autoridad civil, pero por lo general los hermanos Wesley enfrentaron todo tipo de peligros con un asombroso valor. Aprendió John de ese naufragio, de esa tormenta, ¿verdad? Que su vida estaba en las manos del Señor. Y con una serenidad asombrosa, él aprendió de los hermanos morados, ¿verdad? En el barco. Ahora él vivía confiadamente y dependiente de Dios. Lo más irritante de ese tiempo, cuenta John Wesley, que vivió fue el amontonamiento de las calumnias e insultos de parte de los escritores de aquella época hacia Wesley. Acá nosotros vemos registros, que también anteriores, ¿no? Pero registros muy claros de este ataque entre creyentes que no profesan su misma ideología. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo trataban los calvinistas a los anabaptistas, ¿verdad? Y ahí es donde algunos hermanos decían, no, yo no estoy de acuerdo con ese trato y no me gusta mucho. Y ahora vemos exactamente lo mismo. El anglicanismo contra los metodistas era bastante férreo. Y hablaban muchas maldades, calumnias y mentiras hacia Wesley, hacia los hermanos Wesley. Pero Wesley era incansable, John Wesley, en sus esfuerzos por diseminar conocimientos útiles a través de su denominación. Planificó la cultura intelectual de sus predicadores itinerantes. Él preparó un grupo de predicadores itinerantes, ¿verdad? Y maestros locales de la iglesia. Y los preparó en una escuela de instrucción. Y esto lo hizo en la iglesia. Podemos decir que él fue quien, de algún modo, no sé si fue el que inició, pero él tuvo esta visión mucho más amplia de generar como un instituto bíblico dentro de la misma iglesia. Él mismo preparaba los libros para el uso popular acerca de la historia universal, historia de la iglesia, e incluso historia natural. En esto Wesley fue denominado apóstol de la unión de la cultura intelectual con la vida cristiana. Él decía que quienes enseñaran la palabra debían de ser personas que en verdad buscaran la inteligencia en Dios, que fueran personas cultas, que hablaran con verdad bíblica, pero además con conocimiento y entendimiento. Publicó también los más madurados de sus sermones y varias obras teológicas. Todo esto tanto por su profundidad y penetración mental como por su pureza y precisión de estilo. Es admirable en la historia de la iglesia. John Wesley cuenta la historia que era un hombre de estatura ordinaria, común dentro de las personas, pero era un hombre de noble presencia. Sus rasgos dicen en la historia que era un hombre muy apuesto incluso en su ancianidad. Tenía una frente ancha, nariz anquilina, ojos claros y una complexión delgada. Sus modales eran corteses, ¿verdad? Y cuando estaba en compañía de gentes cristianas se mostraba muy relajado. Los rasgos más destacados del carácter de John Wesley eran su amor persistente y laborioso por las almas de los hombres, la firmeza y la tranquilidad de espíritu que le mostraba o que él demostraba ser un hombre de Dios. Incluso en controversias doctrinales, dice la historia que él exhibía la mayor calma del mundo. Era amable, dice la historia, y muy generoso.
Ya se ha mencionado y hemos mencionado que era muy trabajador y se calcula que los últimos 52 años de vida predicó más de 40,000 sermones. ¿Se imagina lo que es eso? Los últimos 52 años de su vida predicó más de 40,000 sermones. ¡Wow! ¡Wow! En sus últimos años, no es exageración decir que Wesley era la figura pública más respetada y querida de Inglaterra. A él le fue concedido avivar la iglesia de Inglaterra cuando había perdido de vista a nuestro Señor, que nos redimió, la llevó a una renovada vida cristiana. Él comenzó a predicar de la justificación y renovación del alma por medio de la fe en Cristo. Levantó a muchos de las clases más humildes de la nación inglesa, desde su enorme ignorancia y malos hábitos, diciendo y corroborando que en Cristo podían ser transformados en cristianos fervorosos y fieles. Sus infatigables esfuerzos se hicieron sentir no solo en Inglaterra, sino también en América y en Europa continental. No solo se debe al metodismo casi todo el celo existente en Inglaterra por la verdad de la palabra de Dios, por la verdad de la vida cristiana, sino que la actividad agitada en otras partes de esta Europa ahora protestante, podemos remontarla de algún modo indirectamente al menos a John Wesley. Porque es increíble, la Reforma ya llevaba un par de siglos, más de un par de siglos, pero ya estaba tomando ciertos rasgos de perversión en algunos extremos, ¿no? O ciertos rasgos de desviación en algunas cosas. Y no estoy generalizando, solamente algunas aristas se estaban un poco desviando y él empezó a llevar otra vez los corazones. Es como cuando nosotros damos una noticia y esta noticia se disemina en varias bocas. No siempre va a ser la misma noticia, y eso estaba pasando. La Reforma fue pura de parte del Señor. Fue un periodo hermoso de la historia, ya lo hemos estudiado. Pero a través del tiempo, muchas personas comenzaron a tomar ciertas cositas nada más de la Reforma y atribuían cosas personales, como ocurrió con el anglicanismo. Sus bases del anglicanismo eran la confesión de fe, la salvación por fe, Cristo, la Trinidad y muchas cosas bien establecidas que traían de la Reforma, pero otras cosas que no. Además, la ideología anglicana, o cómo partió esto, fue en un ambiente separatista de la iglesia, más que un movimiento espiritual. John Wesley murió en 1791, después de una larga vida de incesantes labores, de un desprendido servicio, ¿verdad? ¡Qué hombre! Su ferviente espíritu y su cordial hermandad siguen sobreviviendo hasta el día de hoy en el cuerpo que mantiene afectuosamente su nombre, la iglesia metodista. Es más, hay una iglesia que se fue a un extremo, que es la iglesia wesleyana, que es la iglesia que sigue la doctrina de algún modo de John Wesley, la más pura posible. Qué impresionante la vida de estos dos hombres, John Bunyan y John Wesley. Sin duda hay muchos más de los que pudiéramos estudiar, pero esto nos lleva a que ya en este periodo, sobre todo en el periodo de John Wesley, vemos la evangelización en América. Y desde que los reyes católicos toman conocimiento del descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿verdad? En 1492, a la corona española se le conceden diversas concesiones que de algún modo la Iglesia Católica le reconoce los derechos sobre las tierras descubiertas e incluso sus habitantes mediante una donación, fíjense, del Papa. O sea, cuando se ocurre este descubrimiento, el Papa dice, bueno, yo voy a hacer una bula papal para que esos terrenos yo se los done a ustedes. Sea una donación mía, porque eso me pertenece. Pero yo se los voy a donar para que ustedes los administren. Entonces el Papa procedió a repartir América entre España y Portugal. De esta manera, a partir del año 1493, los papas Alejandro VI, Adriano VI y Julio II emitieron los documentos mediante los cuales les concedieron esos territorios. Les encargaron la evangelización, sobre todo de América Central hacia el sur, de los territorios, y les encargaron esta evangelización de los habitantes indígenas que habitaban en toda esta zona, ¿verdad? Incluyendo América del Norte, pero América del Norte tenía una mayor influencia de Inglaterra. Entonces todo lo que era América Central y América del Sur solo traía unas normas o estas bulas papales, estos documentos, traían unas normas muy simples. Ellos
Lo único que no podían hacer era les prohibieron que fueran esclavizados los indígenas y que doctrinaran a los indígenas para que ellos además cumplieran derechos y obligaciones para con la corona. Qué impresionante, ¿no? De esta manera la corona española pasó a adquirir una serie de derechos que anteriormente eran exclusivos de la Iglesia católica, tales como, por ejemplo, organizar la presencia de la Iglesia en los territorios de América, cobrar el diezmo, organizar la distribución y presencia de misioneros, decidir en cuanto a la ubicación y oportunidad para construir iglesias y catedrales, presentar posibles candidatos para cargos eclesiásticos, y todos estos derechos y responsabilidades quedaron definidas bajo el llamado patronato real y el vicariato vicariato regio, las cuales le conferían a la corona española la supervisión y la protección de la Iglesia en América. Entre las primeras órdenes religiosas que comienzan a operar en el continente americano se destacan la de los dominicos y la de los franciscanos. Al mismo tiempo, prácticamente que los franciscanos llegan al continente, los mercedarios llamados, o la Orden de la Merced. Más tarde la Orden de San Agustín y una orden que es muy impactante, que llega sobre todo a Sudamérica, llamada la Compañía de Jesús o los jesuitas. Hacia el siglo XVIII, los franciscanos tenían distribuidas por América unas 32 misiones, en las que alojaban unas 9,000 personas. En 1511, el fraile dominico Antonio de Montesinos reprendió abiertamente a las autoridades españolas que gobernaban toda la zona de América Central y del Sur por el maltrato a los nativos americanos, diciéndoles: estáis en pecado mortal por la crueldad y la tiranía con que tratáis a gente inocente. Por eso, en esta evangelización indígena, que evidentemente tenía otro interés, ¿verdad? Tenía otros intereses, Dios trajo en esos barcos hombres y mujeres apasionados por hablar el verdadero evangelio. Y a pesar de los problemas que vivirían en el nuevo mundo, vendrían a hablar la palabra que permitiría corregir los corazones de quienes abrazaran el evangelio. Sobre todo América Central y América del Sur no fue influenciada directamente por España, fue influenciada directamente por los ingleses que llegaron a Estados Unidos, bueno, lo que ahora es Estados Unidos, pero a Norteamérica. Esos ingleses después viajaron hacia Centro y Sudamérica, misioneros, distintas ramas del cristianismo. Y vamos a empezar a estudiar un poco de eso, pero ellos fueron los que vinieron a ver el problemón que tenía acá la Iglesia católica y, bueno, la corona española. Entonces, sin duda hay muchos aspectos que son tan interesantes al ver cómo personas usaron el nombre de Dios para sus propios beneficios, ¿verdad? Para conquistar tierras, hacerse dueños de todo. Y esto es lo que nos da a entender o nos permite comprender el por qué la Iglesia Católica es dueña de muchos países, de muchos terrenos. Son dueños de territorios enormes, tienen mucho poder y autoridad. Y bueno, en el siglo XVIII, bueno, del XVII, desde que se crean las entidades públicas y se crean los gobiernos, ellos estaban a cargo de esos gobiernos, del registro civil, la educación, los hospitales, los cementerios. Es bastante terrible lo que tenía que hacer quien era despertado a la verdad del Evangelio para poder vivir en medio de una sociedad controlada por un sistema que solo anhelaba tener propiedad en las cosas y no predicar la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, sin duda hay muchos hombres y mujeres de los cuales podríamos hablar. Muchos que dieron sus vidas, que hicieron mucho bajo la gracia de Dios y sin duda están en la historia de la iglesia. Como yo les he dicho, hemos navegado en un mar muy profundo, pero solo por la superficie, porque hay mucho de quien hablar, muchas cosas durante la historia. Muchos hombres que sin duda yo creo han sido honrados por nuestro Señor en su encuentro. Cuando ellos han terminado su vida, el Señor les ha dicho: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que es el anhelo que deberíamos de tener nosotros, ¿verdad? La iglesia de este tiempo. La próxima semana hablaremos de la evangelización ya en Chile y los inicios de la iglesia en Chile. Y conoceremos
esta evangelización que viene desde el norte hacia el sur y cómo Dios usa a grandes hombres que dieron tiempo y su vida por la causa del evangelio, y usted y yo hoy somos fruto de eso. Así que va a ser un tiempo muy hermoso. Bueno, mis hermanos, hasta aquí el día de hoy. Es una bendición estar juntos, y antes de despedirnos me gustaría hacer una oración y dar gracias al Señor por el tiempo que nos permite, ¿verdad?, estudiar juntos. Señor, muchas gracias por tu amor y misericordia, porque nos enseñas, nos guías, tienes compasión de nosotros, Señor. Gracias por tu bondad, por este tiempo que hemos podido estar juntos, mis hermanos en su casa, nosotros acá, y hemos podido estudiar un poco más de la historia de la iglesia. Gracias por la historia, porque hoy podemos ver denominaciones, ideologías, pensamientos, pero es increíble ver, Señor, cómo cada persona quería acercarse a lo más puro posible de tu palabra. Y tuvieron que separarse de ideologías, tuvieron que ir separándose de pensamientos, tuvieron que ir haciendo las cosas, Señor. Y hoy a veces prejuzgamos y tenemos tanto prejuicio con ciertas ideologías, pero el inicio tenemos que considerarlo y darnos cuenta que, claro, hoy hay muchas personas que han desviado el propósito original. Pero asimismo, en medio de todas las denominaciones, en medio de todos los letreros, sin duda hay hombres y mujeres que te aman. Señor, esa es tu iglesia, quienes han nacido de nuevo. Y asimismo, como tú lo has hecho en la historia, durante la historia, Señor, únenos a todas estas personas, Señor, que están en iglesias donde no se habla sana doctrina, donde no se vive la sana doctrina, a que podamos reunirnos, Señor, y ser una sola iglesia, ser un grupo de personas que te amen y que te busquen, no siendo una entidad, un lugar perfecto, pero sí siendo hombres y mujeres íntegros que te amen, que te busquen con todo su corazón. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar de la historia y darnos cuenta cuán grande eres tú, Señor, siempre usando a hombres y a mujeres que eran imperfectos, que habían fracasado, algunos cultos, otros no, algunos cercanos a la iglesia, otros no, pero tú siempre, Señor, viendo a los corazones dispuestos, que te buscan, y los has usado para tu gloria. Ten compasión de nosotros, Señor, en ese tiempo, que es un tiempo de tanta desidia, Señor, espiritual, de tanta flojera, un tiempo, Señor, de una aparente búsqueda, pero generalmente es más intelectual que espiritual. Gente que le gusta buscarte, Señor, en un área, pero otra está totalmente descuidada. Ayúdanos, ten compasión de nosotros, para poder ser la iglesia, Señor, que tú vendrás a buscar. Te damos gracias con todo nuestro corazón, por tu amor, misericordia y por este tiempo, a través de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que estén muy bien. Qué bendición, ¿verdad?, haber estado juntos un día más. Cuídense mucho y con la ayuda del Señor nos vemos el día domingo. Estén orando, no se olviden por nuestros hermanos que han estado enfermos, que están en etapas de recuperación, etapas de tratamiento. Tengamos en oración. Asimismo, otros hermanos que han estado con problemas de salud, con COVID y otros padecimientos. Estemos en oración por nuestros hermanos. Tengamos siempre presente que el Señor haga su voluntad, ¿verdad?, y tenga misericordia. Dice la Biblia que la oración de fe salvará al enfermo. Dios les bendiga, que estén muy bien. Cuídense mucho, que descansen.